7:05, nos visita desde Argentina y está en el estudio Flavia Valgiusti, abogada y psicóloga social, consultora de UNICEF, profesora en la especialización de Derecho de Familia y Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, vocera en justicia restaurativa, es directora del Instituto del Niño y la Familia y sus publicaciones cubren el campo de la justicia penal y la protección jurídica de la infancia y de investigaciones en el campo de los derechos humanos en comunidades vulnerables. Caramba, Flavia, qué hermoso currículum y qué bello apostolado el que has impulsado en tu vida, con todo esto que yo acabo de leer. Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Mira, ¿cómo debemos entender el conflicto en su concepto más esencial para tener conocimiento, desarrollar habilidades más allá de la disposición para resolverlos donde estén y como estén? Sé que es una pregunta compleja, pero desde lo que es tu actividad, tu especialización, tu pasión, ¿qué nos podrías decir? Bueno, mi especialización estos últimos años es el trauma colectivo. Yo he sido jueza de menores, así que he trabajado toda la vida con conflictos familiares y conflictos relacionados con la infancia. Pero estos últimos años me he dado cuenta cómo los conflictos también y los traumas se transmiten de generación en generación, y también hay un suelo colectivo de traumas que todos compartimos en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Muchas veces detrás del conflicto, superficialmente detrás de la víctima o de las dos partes en conflicto, lo que subyace es un trauma profundo y dolores profundos que se resisten a ser vistos. Por lo cual para mí es fundamental el poder mirar, el poder ver, el poder liberar esa energía que está cristalizada en el trauma para que el conflicto pueda resolverse. Por supuesto hay que ir a orígenes, hay que ir a niveles, pero ¿cuál es esa ruta que tú sugieres debemos revisar, debemos intentar transitar? Porque has dicho algo clave. Detrás de los conflictos hay traumas, hay antecedentes y todo pudiera partir desde las relaciones intrafamiliares. ¿Cómo suelen avanzar esos procesos? ¿Y hasta qué punto, según el histórico de las investigaciones, de los análisis, se logran resolver estos tormentos, estas situaciones que nos afectan? Bueno, primero nosotros tenemos un concepto diferente de trauma hoy. Para nosotros trauma no es algo negativo, es simplemente que en el pasado ocurrió algo que fue tan abrumador, que fue difícil de experimentar, y ahí que quedó congelada energía vital, que son emociones congeladas. Entonces, cuando hablamos de procesos de sanación, nosotros lo llamamos integración del trauma. ¿Qué es integración del trauma? Poder liberar esa energía que quedó encriptada en el pasado, volver a experimentar la emoción y de esa manera liberarla. Este es un proceso de integración del trauma, pero se necesita siempre una base de seguridad para poder empezar a trabajar el trauma. Ahora, también hay diferencia entre traumas personales, traumas intergeneracionales y traumas colectivos. Claro. Los traumas personales son más, aunque a veces son difíciles, son más fáciles de abordar, pero siempre cualquier trauma personal tiene resonancia como un trauma intergeneracional. Y a su vez, los traumas colectivos, que son los más difíciles de abordar, porque son los que ponen en juego la supervivencia de un colectivo, son los que por ahí llevan 2 o 3 generaciones poder hablar de ellos, pero son los que presentan síntomas sociales en nuestras comunidades. Hablando de la sociedad, amigos, y les recuerdo, estamos escuchando a Flavia Valgiusti, abogada y psicóloga social, con todo tu transitar, tu experiencia, tus responsabilidades. ¿Qué le dirías no solo a Venezuela, a cualquier país, a cualquier sociedad que sienta frustración, que sienta rabia, que sienta desgano, que incluso sienta la tentación de renunciar, la famosa desesperanza aprendida, ser secuestrado por la anomia? Cuando uno, y me toca en este programa, porque este programa también se ve en Argentina, uno se da cuenta que muchas veces mis problemas también se viven en muchos otros lugares, ¿no? Yo diría que primero miremos nuestras comunidades donde vivimos y empecemos a volver a construir lazo social.
La violencia lo que ha fragmentado nuestras comunidades y ha fragmentado a las personas y las ha desconectado. Entonces, volver a conectarse, armar lazo social, crear vínculos de confianza. Sin ese soporte es imposible integrar el trauma. Y es algo que estamos viviendo todas las sociedades hoy. Y aunque los venezolanos miren su trauma, los argentinos miramos el nuestro, los chilenos el suyo, Latinoamérica en general comparte un mismo trauma colectivo también. Y por otro lado, una vez que se afianzan esos lazos y se crea esa comunidad, poder empezar a mirar nuestras heridas profundas. Qué bueno. Y ese llamado que acabas de hacer va a la individualidad de cada quien. Es una construcción que se inicia individualmente para hacer una construcción colectiva, ¿verdad? Aunque en mi individualidad yo diga, caramba, esto es imposible, ¿verdad? Es verdad, porque además ningún trauma es individual. Todos los traumas individuales son fractales, son una parte de un trauma transgeneracional y colectivo. Lo vemos como algo individual, pero en realidad no es individual. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenemos más contenido colectivo que individual. Qué interesante. Bueno, se me agotó el tiempo, Flavia. De verdad que uno lamenta tanto la brevedad del tiempo disponible para estas conversaciones, cuando sobre todo se encuentra con voceros como tú. Muchas gracias y que pronto podamos volver a encontrarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Flavia Val Giusti, abogada y psicóloga social, consultora de UNICEF, profesora en la especialización de Derecho de Familia y Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, vocera en Justicia Restaurativa, es directora del Instituto del Niño y la Familia y sus publicaciones cubren el campo de la justicia penal y la protección jurídica de la infancia y de investigaciones en el campo de los derechos humanos en comunidades vulnerables. Lo poquito que pudiste hablar nos ha dejado mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, regresaremos.